Mi cuñada me atacó cuando estaba embarazada de 8 meses. Pero lo que sucedió después dejó a todos en shock. Me llamo Sabrina y tenía 28 años cuando todo lo que creía entender sobre la familia, la lealtad y la seguridad se hizo añicos dentro de un tranquilo hogar en Tulsa, Oklahoma. Estaba embarazada de 8 meses, enorme, lenta y constantemente sin aliento, pero aún me aferraba a la creencia de que el amor podía mantener unida a una familia. Creía que mi amabilidad importaba. Creía que mi paciencia importaba. Creía que las personas que vivían bajo el mismo techo que yo nunca intentarían hacerme daño deliberadamente, especialmente no cuando llevaba en mi vientre al primer nieto de la familia. No tenía idea de lo equivocada que estaba. En la mañana en que todo cambió, el sol entraba cálido por las ventanas de la cocina. El aire olía a tostadas y café, y mi bebé pateaba contra mis costillas como si me recordara que estaba casi listo para conocer el mundo. Coloqué mi mano sobre mi vientre, sonreí y susurré, solo unas semanas más pequeño. Realmente pensaba que la vida iba en la dirección correcta. Marcus era amable conmigo, me protegía y estaba emocionado por convertirse en padre. Me sentía segura gracias a él. Nunca imaginé que el peligro que más temía no estaba fuera de nuestra casa. Estaba a solo unos metros de distancia, observándome con ojos fríos. No sabía que las personas que compartían las comidas conmigo, que pasaban a mi lado cada mañana, que decían ser mi familia, albergaban un odio tan profundo que explotaría sin previo aviso. No sabía que los celos podían retorcerse hasta convertirse en violencia o que el resentimiento podía transformar el amor en algo irreconocible. No sabía que una tarde dentro del comedor de la casa donde tanto me esforcé por pertenecer, mi vida y la de mi bebé penderían de un hilo. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que terminaría esa noche en una ambulancia, habiendo roto aguas a causa de la violencia, con la policía arrestando a la madre y la hermana de mi esposo, me habría reído y dicho que nunca. No en mi familia. Pero estaba equivocada. Estaba muy equivocada. Crecí en un hogar pequeño pero amoroso a solo 10 minutos del centro de Tulsa, Oklahoma. Mis padres, Rebecca y Víctor, me criaron con valores sencillos, amabilidad, paciencia y la creencia de que la compasión siempre gana. Mi infancia fue tranquila y segura, llena de cenas alrededor de la misma mesa de madera que mi padre construyó, viajes de fin de semana al lago y noches en las que mi madre me trenzaba el pelo mientras me contaba historias sobre mujeres fuertes que superaban cosas imposibles. Nunca imaginé que un día tendría que convertirme en una de ellas. Conocí a Marcus cuando tenía 24 años. Trabajaba como técnico en un taller mecánico local, y todavía recuerdo la primera vez que lo vi. Con las mangas arremangadas, grasa en las manos y la sonrisa más cálida que jamás había visto. No era llamativo ni ruidoso, solo firme, tranquilo y genuino. El tipo de hombre que te abre la puerta, te pregunta si has comido y recuerda los detalles más pequeños que creías que nadie notaba. Empezamos con citas para tomar café, largos paseos en coche a lo largo del río Arkansas y conversaciones nocturnas sobre sueños que no estábamos seguros de poder alcanzar. En un año supe que era la persona con la que quería construir mi vida. Nuestra boda fue sencilla y hermosa. Alquilamos una pequeña casa en Tulsa, lo suficientemente cerca de mis padres como para poder visitarlos a menudo. La vida se sentía pacífica, predecible, estable. Durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Cuando quedé embarazada, Marcus se llenó de alegría. Ponía sus manos sobre mi estómago cada noche y le susurraba al bebé como si ya estuviera aquí. Pensé que estábamos entrando en el capítulo más feliz de nuestras vidas. Pero mudarnos con su madre, Donna, y su hermana, Tessa, lo cambió todo. No fue planeado. La salud de Donna había empeorado, y Tessa insistió en que necesitaba ayuda. Marcus, siendo el hijo que siempre intentaba hacer lo correcto, se sintió responsable. Yo no me opuse. Quería ser un apoyo. Después de todo, la familia ayuda a la familia. Al menos así me criaron. Creía que me recibirían de la misma manera que mi familia recibió a Marcus. Tulsa es conocida por sus barrios cálidos, sus porches amigables y la gente que te saluda mientras pasea a sus perros. Pero nuestra casa era diferente. Dentro de esas paredes, el aire se volvía más frío cada día. Las sonrisas se desvanecían, la tensión se espesaba. Intenté ignorar los susurros, las miradas, los comentarios sutiles.
Me decía a mí misma que era estrés o quizás solo los ajustes de vivir juntos. Pero en el fondo, lo sentía. Algo oscuro se estaba gestando en esa casa. Algo para lo que no estaba preparada. Algo que pronto pondría a prueba cada parte de quién era yo. La primera vez que entré en la casa de Donna como su nuera, me esforcé al máximo por ganar su aprobación. Llevé una tarta casera, elogié su jardín y me ofrecí a ayudar con lo que necesitara. Ella sonrió cortésmente, pero había una rigidez en sus ojos, una distancia que no podía entender del todo. En ese momento pensé que era simplemente un ajuste. Después de todo, ahora vivía en su casa, y el cambio puede ser incómodo para cualquiera. Pero poco a poco la verdad se reveló. Donna nunca me vio como parte de la familia. Yo era una extraña que entraba en un mundo que ella creía que pertenecía solo a ella y a su hija. Tessa, la hermana de Marcus, no era muy diferente. Desde el principio me miró como si le hubiera robado algo precioso. Actuaba como si el tiempo, la atención y el futuro de Marcus le pertenecieran solo a ella, y yo se lo había arrebatado simplemente por existir. Tenía poco más de 30 años, era soltera, todavía vivía en casa y era increíblemente posesiva con su madre. Cada vez que Marcus se acercaba a mí, me acariciaba el vientre o me preguntaba si necesitaba algo, podía sentir la mirada fulminante de Tessa, incluso si no me estaba mirando. Era el tipo de mirada que sientes en la nuca antes de darte la vuelta. Al principio, la tensión llegó en silencio. Donna hacía comentarios como, en mis tiempos las esposas no se quejaban tanto, cada vez que yo mencionaba una molestia del embarazo. O Tessa ponía los ojos en blanco cuando Marcus me traía un vaso de agua. O la forma en que ambas hablaban entre sí cuando yo entraba en una habitación, bajando la voz lo suficiente como para hacerme sentir que no era bienvenida. Seguía diciéndome a mí misma que lo ignorara. Es solo una fase, me susurró Marcus una noche cuando me encontró secándome las lágrimas. Él creía que las cosas se calmarían después de que naciera el bebé. Pero yo no estaba tan segura. Había algo más afilado en el tono de Tessa cada vez que me hablaba. Algo más frío en la mirada de Donna. Algo que me hacía sentir como si estuviera caminando sobre vidrio cada minuto que pasaba en esa casa. Cuanto más crecía mi vientre, más crecía su resentimiento con él. Tessa comenzó a hacer comentarios como, ¿de verdad crees que este bebé cambia algo? Y Donna añadía, te pongas demasiado cómoda. Esta sigue siendo mi casa. Criticaban cuánto comía, lo lento que caminaba, la frecuencia con la que descansaba. Se quejaban de mis citas médicas, de mi fatiga, incluso de la forma en que Marcus me apoyaba. Intenté ser paciente. Intenté ser amable. Pero cada día, las grietas en nuestra frágil paz se hacían más profundas. Y lo admitiera o no, sabía que algo se estaba gestando, algo peligroso, algo que esperaba el momento adecuado para explotar. Cada vez que la atmósfera en la casa de Donna se volvía demasiado sofocante, había un lugar que todavía se sentía intacto por la amargura, la casa de mis padres. Entrar por su puerta principal siempre se sentía como entrar en la luz del sol después de horas de oscuridad. Mi madre, Rebecca, tenía una forma de suavizar el mundo con nada más que su voz. Mi padre, Víctor, poseía una fuerza tranquila que me hacía sentir segura sin importar lo alterada que estuviera. Y el pequeño hijo de mi hermano, Mason, con su risa brillante y sus bracitos siempre extendidos hacia mí, me recordaba que el amor aún podía ser simple. Mis padres vivían a solo 15 minutos de distancia, en un barrio tranquilo con amplios céspedes y robles. Sus casas olían a canela y a ropa limpia, el tipo de aroma que te hace olvidar, aunque sea por un momento, todo el ruido de fuera. Cada vez que los visitaba, mi madre tocaba mi vientre con ambas manos, sus ojos se iluminaban como si el milagro de la vida la sorprendiera cada vez. Va a ser fuerte, decía suavemente, su voz llena de esperanza y certeza. Mi padre me besaba en la frente y preguntaba, ¿te sientes bien, cariño?, de la misma manera que lo hacía cuando me raspaba las rodillas de niña. Mi hermano Travis y su esposa Aaron también nos visitaban a menudo. Travis bromeaba conmigo sobre mis antojos de comidas extrañas, mientras que Aaron insistía en darme suaves masajes en la espalda, afirmando que toda mujer embarazada merecía la amabilidad del mundo. Y Mason, el dulce y pequeño Mason, corría a mi alrededor en círculos, gritando primo bebé, como si anunciara la noticia al universo entero. No sabían el alcance total de lo que estaba pasando.
Les conté fragmentos, los comentarios incómodos, los momentos extraños, los tonos bruscos de Donna o Tessa, pero nunca les conté todo. No quería preocuparlos. No quería crear peleas o tensiones entre las familias. Y sobre todo no quería que pensaran que había cometido un error al casarme con Marcus. Porque a pesar de todo lo que sucedía en su casa, Marcus era bueno. Él era la única persona que intentaba protegerme, entenderme, mantenerme entera cuando sentía que me desmoronaba. Y mi familia también podía ver eso. Aún así, mi madre a menudo me miraba un segundo más de lo normal, como si me preguntara en silencio si realmente estaba bien. Mi padre a veces me apretaba el hombro de una manera que decía, «Puedes contarme cualquier cosa». Travis bromeaba menos cada vez que se mencionaba a la familia de Marcus, y Aaron me abrazaba un poco más fuerte cada vez que me iba. Presentían que algo andaba mal. Simplemente no sabían cuán mal se pondrían las cosas. Todavía no. Con ellos me sentía completa. Me sentía amada. Sentía que todavía tenía un mundo por el que valía la pena luchar. No tenía idea de cuán pronto necesitaría esa fortaleza. La vida dentro de la casa de Donna comenzó a sentirse como una serie de pequeñas batallas para las que nunca me había apuntado. Ninguno de los ataques era lo suficientemente grande como para llamar a Marcus al trabajo, pero cada uno de ellos me desgastaba lenta, silenciosa y deliberadamente. Comenzó con miradas, agudas, críticas, desaprobadoras, hasta que incluso caminar por el pasillo se sentía como subir a un escenario donde constantemente me medían y me encontraban deficiente. Sentía sus ojos sobre mí cuando cocinaba, cuando limpiaba, incluso cuando simplemente respiraba demasiado fuerte. El embarazo ya hacía todo más pesado. Vivir bajo su mirada lo hacía sofocante. Cuando Marcus no estaba en casa, la atmósfera cambiaba instantáneamente. La voz de Tessa se volvía más fría, sus pasos más fuertes, su presencia más contundente. No gritaba. No al principio. Usaba el sarcasmo como un arma. Sus palabras estaban bañadas en veneno. «Vaya, Sabrina, estás comiendo otra vez», decía. «¿O el embarazo siempre vuelve a las mujeres tan lentas?» Donna nunca la corregía. De hecho, generalmente asentía o dejaba escapar un suspiro de desaprobación, actuando como si mi mera existencia fuera una carga para su hogar. Las tareas se convirtieron en trampas. Si lavaba los platos, Tessa se quejaba de que no los apilaba correctamente. Si doblaba la ropa, Donna afirmaba que lo arrugaba todo. Si barría el suelo, señalaban una mota invisible que se me había pasado. Cada esfuerzo que hacía se convertía, a sus ojos, en una prueba de que no era lo suficientemente buena para estar en su casa, y mucho menos para estar casada con Marcus. Incluso mi embarazo se convirtió en algo que criticaban. Cuando me sentaba porque me dolía la espalda, Donna murmuraba, «Las mujeres de hoy son tan dramáticas». Cuando se me hinchaban los pies, Tessa comentaba en voz alta, «Quizás si te movieras más, no te verías así». Y en los días en que me sentía especialmente sensible, Donna ponía los ojos en blanco y susurraba, «Solo está tratando de llamar la atención». Sin embargo, lo que más les gustaba atacar era el afecto de Marcus por mí. Cada vez que él me ayudaba a levantarme del sofá o me besaba en la frente, podía sentir a Tessa tensarse. Cada vez que me preguntaba si necesitaba algo, los labios de Donna se apretaban. Una vez, cuando Marcus me preparó un té por la noche, Tessa estalló. «No está enferma, Marcus. Deja de tratarla como si fuera una reina frágil». Marcus lo ignoró, pero vi cómo me miraba ella después, como si quisiera borrarme de la escena. Algunas noches después de que Marcus se durmiera, yo lloraba en silencio contra mi almohada para que no me oyera. Me sentía culpable por llevar tensión a su hogar, culpable por no hacer las cosas más fáciles, culpable por existir en un espacio que claramente no me quería. Pero cada vez que Marcus sentía que algo andaba mal, forzaba una sonrisa y decía, «Estoy bien». De verdad, porque creía que ser fuerte significaba estar en silencio. Pero las cosas escalaron rápidamente. Tessa comenzó a entrar en nuestra habitación sin llamar, diciendo que necesitaba cosas. Donna empezó a criticar cómo organizaba los artículos de mi bebé, insistiendo en que no sabía lo que hacía. Discutían conmigo por detalles minúsculos, buscando razones para provocarme. Una tarde Tessa se paró cerca de mí observando cómo Marcus me frotaba la espalda después de que hiciera una mueca de dolor. Su voz goteaba amargura mientras murmuraba,
antes de ti, él se preocupaba así por esta familia. El resentimiento de Donna creció junto al de Tessa. Las oía susurrar con más frecuencia, sus conversaciones cortadas e intensas. A veces la voz de Tessa se elevaba, diciendo cosas como, «Este niño se lo llevará todo». «Oh, Marcus ya no nos necesitará». Donna, en lugar de calmarla, avivaba las llamas. «Ya le recordaremos a dónde pertenece», dijo una vez con un tono helado. Sabía que algo se estaba gestando, como una tormenta que se acumula sobre un cielo tranquilo. Cada día se sentía más pesado que el anterior. Cada comentario más afilado, cada mirada más profunda. Lo sentía en mis huesos, en la tensión que vivía en mi estómago, en el silencio que llenaba la casa. Sabía que no les gustaba. Simplemente no sabía hasta dónde llegaría su odio. Lo que no me di cuenta fue que no estaban simplemente molestas. No estaban simplemente celosas. Estaban esperando. Esperando el momento perfecto en que Marcus no estuviera en casa. Cuando yo fuera más vulnerable, cuando una palabra equivocada pudiera finalmente desencadenar todo lo que habían estado guardando dentro. Podía sentir el suelo temblar bajo mis pies. Simplemente no sabía que la caída llegaría tan pronto. Sucedió un jueves por la tarde, el tipo de día ordinario que debería haber pasado tranquilamente. Marcus acababa de irse a trabajar, besándome en la frente antes de salir por la puerta y recordándome que me lo tomara con calma. Le prometí que lo haría. Me dolía la espalda más de lo habitual, y el bebé se sentía pesado, como si se hundiera más con cada respiración que tomaba. Planeaba descansar en el sofá, beber un poco de agua y tal vez leer hasta que Marcus volviera a casa. Pero en el momento en que su camioneta salió del camino de entrada, la energía dentro de la casa cambió. Primero oí los pasos de Tessa, agudos, rápidos, decididos. Donna también salió del pasillo con los brazos cruzados, su rostro ya tenso por la irritación. Parecía que habían estado esperando a que Marcus se fuera, como si la ausencia de mi esposo fuera una especie de señal de que hoy era el día en que finalmente dejarían caer sus máscaras. Comenzó con algo pequeño, como la mayoría de las cosas peligrosas. Estaba calentando sopa en la estufa cuando Tessa entró, miró la olla y dijo, por supuesto, comiendo otra vez. La ignoré y busqué una cuchara, pero ella se acercó más. ¿De verdad crees que Marcus va a seguir mimándote así cuando nazca el niño? ¿Crees que va a seguir obsesionado contigo para siempre? Donna se unió, negando con la cabeza. Nunca estuvo tan distraído antes de que te quedaras embarazada. Antes todo giraba en torno a esta familia. Ahora siempre eres tú. Respiré lentamente recordándome a mí misma que debía mantener la calma. Solo estoy preparando el almuerzo. No quiero problemas. Pero mi calma solo las irritó más. La voz de Tessa se elevó. Nos lo quitaste. Desde que llegaste aquí, no escucha nada de lo que decimos. Y ahora con este bebé crees que no sabemos lo que intentas hacer. La miré confundida. ¿Qué estoy tratando de hacer? Reemplazarnos, gritó. ¿Crees que tu hijo nos va a echar? ¿Que Marcus ya no necesitará a su familia? Negué con la cabeza. No, eso no es verdad. Nunca he intentado tomar el lugar de nadie. Pero la ira en sus ojos me dijo que no estaban escuchando. Ni siquiera estaban pensando. Estaban en una espiral alimentándose del resentimiento de la otra como un fuego que encuentra aire nuevo. Donna se acercó, su voz baja y cortante. Lo has cambiado. Le has hecho olvidar quién lo crió. Actúas como si fueras mejor que nosotras. Eso no es justo, susurré. Nunca he. Oh, por favor, espetó Tessa. Tu pequeño acto de embarazo no engaña a nadie. Marcus corre a tu alrededor como si fueras una reina frágil. Es patético. Algo dentro de mí tembló. No de miedo, sino de la comprensión de que este momento se había estado construyendo durante meses, acumulándose, tensándose, esperando a romperse. Sentí a mi bebé moverse dentro de mí como si sintiera el peligro en la habitación. Intenté retroceder, esperando terminar la discusión antes de que fuera más lejos. No quiero pelear. Simplemente. Pero antes de que pudiera terminar, Tessa golpeó la mesa del comedor con la mano tan fuerte que los cubiertos vibraron. No, no te vas a ir.
No oí. La voz de Donna se agudizó. Necesita entender cuál es su lugar. Esa frase, la chispa final, quedó suspendida en el aire como estática. Y por primera vez sentí miedo de verdad. El tipo de miedo que te dice que algo terrible está a segundos de suceder. El tipo de miedo que te advierte que la tormenta finalmente ha llegado. En el momento en que Donna dijo esas palabras, necesita entender cuál es su lugar, algo en Tessa se rompió. Sus ojos se entrecerraron con una furia que nunca antes había visto, ni siquiera en sus peores momentos. Se acercó a mí lentamente al principio, cada movimiento agudo y deliberado, como un depredador acercándose a algo indefenso. Instintivamente coloqué mi mano sobre mi vientre, como si ese simple gesto pudiera proteger la vida dentro de mí. Tessa, no, susurré, mi voz temblorosa. Pero ella no me escuchó. O tal vez sí, simplemente no le importó. Tu lugar, Siseo, no está por encima de nosotras. Se movió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de dar un paso completo hacia atrás. Su mano se disparó agarrando primero mi muñeca, luego deslizándose hasta mi hombro y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sus dedos se cerraron alrededor de mi cuello. No ahogándome, todavía no, pero sujetándome con una presión lo suficientemente fuerte como para enviar una sacudida de pánico a través de cada nervio de mi cuerpo. Suéltame, jadeé, tratando de apartarme. Ella apretó más fuerte. Donna no la detuvo. Se quedó detrás de Tessa, con los brazos cruzados, los ojos fríos, casi satisfecha. Enséñale, murmuró Donna. Sentí mi pulso martillear bajo los dedos de Tessa mientras apretaba más, forzando mi barbilla hacia arriba. Se me cortó la respiración, mi cuerpo se tensó y el miedo me invadió tan bruscamente que me revolvió el estómago. Por favor, logré decir con voz ahogada. Estoy embarazada de 8 meses. Ese es tu problema, no el mío, espetó Tessa. Y entonces me retorció. Una violenta sacudida de su muñeca envió un rayo de dolor por mi columna vertebral. Mi visión se nubló por un momento y un grito desesperado salió de mi garganta mientras mis rodillas se doblaban. Me agarré al borde de la mesa del comedor para estabilizarme, pero Tessa me empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. «Para. Se va a caer», me oí gritar, pero las palabras se sentían lejanas, amortiguadas por el zumbido en mis oídos. En lugar de detenerse, Tessa dio un paso adelante y me empujó por los hombros, lanzando todo su peso en el movimiento. Tropecé hacia atrás, golpeando la esquina afilada de la mesa del comedor directamente con mi vientre. Una presión contundente y nauseabunda explotó dentro de mí en el momento en que impacté. «¡Ah!», grité agarrándome el estómago. El impacto me dejó sin aire. Un dolor caliente y punzante se extendió por mi abdomen, y mi cuerpo se dobló hacia adelante instintivamente. Sentí un chorro de líquido caliente derramarse por mis piernas, empapando mi ropa y golpeando el suelo de madera con un fuerte chapoteo. Había roto aguas. En un instante mi mundo giró. Donna jadeó, no por preocupación, sino por sorpresa. Tessa se quedó helada por medio segundo con el pecho agitado, los ojos abiertos de par en par ante lo que había causado. Pero en lugar de retroceder, en lugar de ayudarme, se acercó y me gritó en la cara. «No me grites. Esto es tu culpa». Caí de rodillas mientras otra contracción me atravesaba. Mis manos temblaban incontrolablemente. «Por favor. Ayuda. El bebé». Mi voz salió débil, quebrada, tragada por el dolor. Donna se acercó no para ayudar, sino con rabia. Se inclinó, su dedo apuntando hacia mi cara. «Levántate. No te vas a morir en mi suelo. Esto es lo que pasa cuando crees que eres mejor que esta familia». Como si yo hubiera elegido caer. Como si yo hubiera elegido la violencia. Otra contracción me desgarró, aguda e insoportable. Grité de nuevo, esta vez más fuerte. Desesperada. Tessa gritó de vuelta. «Cállate. Lo estás haciendo a propósito». «¿A propósito?». Como si una mujer eligiera entrar en trabajo de parto de emergencia en el suelo por haber sido atacada. Mi visión se nubló. Los bordes de la habitación se oscurecieron. Me abracé el vientre con ambas manos, tratando de proteger a mi hijo mientras mi cuerpo se sacudía violentamente. «Ayúdenme, por favor», supliqué. Pero la ayuda no vendría de ellas.
Mientras Tessa caminaba en círculos presa del pánico, y Donna seguía gritando, mi mundo se redujo a nada más que dolor, miedo y el aterrador pensamiento de que mi bebé podría no sobrevivir a esto. Grité de nuevo no porque quisiera, sino porque la agonía era imposible de contener. Y ese grito fue lo suficientemente fuerte como para que finalmente Marcus entrara corriendo por la puerta principal. La puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que golpeó la pared. Apenas levanté la cabeza, mi visión nadaba, pero conocía ese sonido. Conocía sus pasos, la ráfaga de aire, el pánico en su voz incluso antes de que pronunciara mi nombre. Sabrina. Marcus se dejó caer al suelo a mi lado tan rápido que fue como si la gravedad dejara de funcionar para él. Sus manos se cernieron sobre mí por una fracción de segundo, temerosas de tocar, aterradas de no hacerlo. Cuando finalmente colocó una mano detrás de mi espalda y la otra en mi brazo tembloroso, su voz se quebró. Oh, Dios mío, cariño. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No podía hablar. Lo intenté, pero el dolor volvió a surgir, cortándome la respiración por la mitad. Todo lo que pude hacer fue agarrar su manga y jadear, el bebé. Marcus. Ayuda. Él miró el charco que se extendía por el suelo, luego los moretones que se formaban en mi cuello, y después a las dos mujeres que estaban a solo unos metros de distancia. Algo dentro de él se encendió, una furia que nunca antes había visto en él. Se levantó tan rápido que la silla detrás de él cayó. Ustedes hicieron esto, gritó, señalando a Tessa y a Donna con manos temblorosas. Le pusieron las manos encima. Está embarazada de 8 meses. Donna intentó retroceder. Marcus, escucha. Ella se resbaló. No fue. No me mientas, rugió él. Tessa tragó saliva, su rostro pálido. Ella empezó a gritar. Marcus dio un paso más cerca, todo su cuerpo temblaba de rabia. La oí gritar desde fuera antes incluso de abrir la puerta. Y ustedes dos se quedaron aquí paradas mientras ella estaba en el suelo, mientras rompía aguas, mientras suplicaba ayuda. No esperó una respuesta. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y marcó al 911 al instante. Mi esposa. Está embarazada. La han atacado. Rompió aguas. Necesitamos paramédicos ya. ¿Y policías? Sí, policías también. Su voz se quebró en las últimas palabras. Tan pronto como colgó se arrodilló a mi lado de nuevo, atrayéndome suavemente a sus brazos. Quédate conmigo, Sabrina. Te tengo. Estoy aquí mismo. Su voz se rompía, pero se estabilizaba por mí. Me apartó el pelo de la cara, susurrando, lo siento mucho. Siento mucho haberte dejado aquí. En cuestión de minutos las sirenas gritaron en la distancia, rápidas, urgentes, cortando la tranquilidad del vecindario. Luces rojas y azules parpadearon a través de las ventanas, pintando las paredes del comedor con franjas de color. 2 policías irrumpieron por la puerta primero. Señor, apártese. ¿Qué ha pasado aquí? Marcus no dudó. Señaló directamente a Donna y a Tessa. Ellas atacaron a mi esposa embarazada. Se golpeó contra la mesa. Rompió aguas. Arréstenlas. A las 2. La boca de Donna se abrió. Marcus, no puedes. Pero los oficiales ya se movían hacia ella. Señora, dese la vuelta. Manos a la espalda. ¿Qué? No. Esto es ridículo, protestó Donna. Pero su voz temblaba. Tessa retrocedió, negando violentamente con la cabeza. No, Marcus, por favor. No fue mi intención. Manos a la espalda, repitió el oficial con firmeza. Mientras les ponían las esposas, los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Uno se arrodilló a mi lado. Señora, ¿puede oírme? Vamos a llevarla al hospital St. Francis. Su bebé está en camino. Marcus apretó mi mano. Voy contigo. No me apartaré de tu lado. Mientras me levantaban en la camilla, otra contracción me desgarró. Grité, pero esta vez Marcus sostenía mi mano con tanta fuerza que me aferré a esa presión como a un salvavidas.
Los oficiales sacaron a Donna y Tessa esposadas mientras los vecinos salían a sus porches, conmocionados por el alboroto. Y mientras la camilla rodaba hacia la ambulancia, sentí a Marcus caminar justo a mi lado, igualando cada paso, negándose a soltarme. Por primera vez en ese día, sentí un destello de esperanza. La justicia había comenzado, y la ayuda finalmente había llegado. En el momento en que las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, todo a mi alrededor se convirtió en un borrón de sonido y movimiento. La sirena gemía por las calles de Tulsa, vibrando a través de mis huesos mientras otra contracción se abría paso por mi estómago. Agarré la mano de Marcus con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero él no se inmutó. Simplemente se inclinó más cerca, limpiando el sudor de mi frente con dedos temblorosos. «Estoy aquí mismo, Sabrina. No voy a ir a ninguna parte», susurró. La paramédica a mi otro lado monitoreaba mis signos vitales, hablando con calma pero con urgencia. «Está dilatando rápido. El trauma desencadenó un parto prematuro. Quédate con nosotras, Sabrina. Respira hondo por la nariz, exhala por la boca». Lo intenté, pero cada respiración sentía que podría romperme por la mitad. El dolor era agudo, implacable, abrumador. Las lágrimas nublaron mi visión mientras la ambulancia aceleraba a través del tráfico. Marcus presionó su frente contra la mía, susurrando palabras de aliento, incluso cuando su propia voz temblaba. «Eres fuerte. Eres tan fuerte. Nuestro bebé va a estar bien». Cuando irrumpimos en la bahía del hospital, un equipo de enfermeras y médicos nos recibió, llevándome a toda prisa por un pasillo brillantemente iluminado. Las máquinas pitaban, las ruedas chirriaban y las voces repetían órdenes a mi alrededor. Alguien cortó la tela empapada de mis piernas. Alguien más ajustó mi vía intravenosa. Mi mundo se redujo a contracciones, miedo y la voz de Marcus llamándome cada vez que me acercaba demasiado al pánico. «Estás a 8 centímetros», dijo una enfermera. «Este bebé va a nacer ya». Grité cuando otra contracción golpeó como una ola rompiendo contra una roca. Marcus sostuvo mi mano con las suyas, besándola cada pocos segundos como si solo eso pudiera mantenerme entera. «Sabrina, mírame. Lo estás haciendo. Ya casi estás». «Tengo miedo», susurré con los dientes apretados. «Lo sé», respiró él. «Pero no estás sola». El médico se colocó en posición. «De acuerdo, Sabrina, en la próxima contracción, necesito que empujes». La contracción llegó fuerte y rápida. Apreté la mano de Marcus, levanté la barbilla y empujé con cada gramo de fuerza que me quedaba. El dolor me atravesó agudo y cegador, pero empujé una y otra vez hasta que mi cuerpo tembló. «Lo estás haciendo increíble», dijo Marcus con lágrimas corriendo por su rostro. «Un empujón más, Sabrina», instó el médico. Grité mientras empujaba por última vez, todo mi cuerpo temblando incontrolablemente. Y de repente lo oí. Un llanto. Un llanto pequeño y hermoso. El médico levantó a un bebé diminuto y resbaladizo en el aire. «Es un niño», anunció. Se me detuvo la respiración. Mi corazón se abrió de par en par. Las lágrimas fluyeron libremente por mis mejillas. Lo colocaron sobre mi pecho cálido, suave, llorando con toda la fuerza de una nueva vida. En el momento en que su piel tocó la mía, algo cambió dentro de mí. El miedo, el dolor, el trauma. Todo se suavizó bajo el peso de este milagro. Marcus se inclinó sobre nosotros, sollozando abiertamente. «Es perfecto, Sabrina. Es perfecto». Abracé a nuestro hijo, mi voz temblorosa. «Hola, mi pequeño. ¿Estás bien? Mami está aquí». Unos minutos después, la puerta se abrió y vi a mis padres entrar corriendo. La mano de mi madre voló a su boca al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Oh, cariño», susurró. Mi padre la rodeó con su brazo, su voz densa. «Gracias a Dios que estás a salvo». Travis y Aaron llegaron poco después, con el pequeño Mason asomándose por detrás de la pierna de su padre, con los ojos grandes y curiosos. «¿Primo bebé?», preguntó suavemente. Sonreí, agotada pero rebosante de amor. «Sí, cariño. Ya está aquí». En esa habitación, rodeada de las personas que realmente me amaban,
finalmente sentí lo que significaba la seguridad. Mi mundo se había roto apenas unas horas antes. Pero ahora, sosteniendo a mi hijo, se estaba reconstruyendo pieza por pieza. Y esta vez, era más fuerte. Los días que siguieron se sintieron como una extraña mezcla de curación y revivir los peores momentos de mi vida. Mientras descansaba en casa con nuestro hijo recién nacido, Marcus se encargó de todo en el juzgado. El estado de Oklahoma abrió el caso de inmediato porque la agresión no fue solo una disputa familiar. Fue un ataque violento contra una mujer embarazada que causó un parto de emergencia y puso en peligro a un feto. La ley se toma eso en serio, mucho más en serio de lo que Donna y Tessa jamás imaginaron. Marcus visitó la oficina del fiscal de distrito varias veces, proporcionando una declaración completa. Las fotos tomadas por los paramédicos, los moretones en mi cuello, el informe médico sobre el trauma abdominal, el momento en que rompí aguas y la llamada de Marcus al 911 se convirtieron en pruebas poderosas. Incluso los oficiales que arrestaron a Donna y Tessa escribieron informes detallados describiendo su comportamiento agresivo y su negativa a ayudarme mientras yacía en el suelo de dolor. Como todavía me estaba recuperando y cuidando a un recién nacido, el tribunal organizó un enlace de vídeo para mi testimonio. Me senté en nuestra habitación, sosteniendo al bebé cerca mientras una enfermera lo vigilaba. Cuando la cámara se encendió, mis manos temblaron, pero sabía que tenía que hablar. No solo por mí, sino por mi hijo. Le conté al tribunal exactamente lo que pasó. La ira de Tessa, el estímulo de Donna, el empujón, el impacto, la rotura de aguas, los gritos, la falta de ayuda. Mi voz se quebró, pero no me detuve. Quería que la jueza sintiera todo lo que yo sentí en ese suelo. Quería que la verdad fuera innegable. Marcus estaba sentado en la sala del tribunal, observando a través de ojos empañados mientras yo hablaba. Cuando fue su turno se mantuvo erguido y firme, describiendo lo que encontró al llegar, yo derrumbada de dolor, el suelo empapado, Tessa y Donna gritando en lugar de ayudar. Su voz tembló, pero su ira era clara. La jueza revisó las pruebas cuidadosamente y cuando dictó su sentencia, la sala del tribunal quedó en silencio. Donna Miller y Tessa Miller, por la presente, son sentenciadas a 5 años en una prisión estatal por agresión con resultado de lesiones corporales, poner en peligro a un feto y negligencia dolosa durante una emergencia médica. Sin libertad condicional, sin suspensión de la pena, una sentencia completa. Marcus exhaló lentamente, casi derrumbándose de alivio. Sentí que un peso se levantaba de mi pecho, incluso a través de la pantalla. La justicia no borró el trauma, pero protegió nuestro futuro. Cuando el mazo golpeó, algo dentro de mí se asentó. Casi me habían arrebatado la vida. Pero ahora, finalmente, la había recuperado. Y esta vez, no era solo Sabrina. Era una madre, una superviviente. Y mi nuevo comienzo ya había llegado, durmiendo a salvo en mis brazos. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que creía que el silencio era fortaleza. Creía que mantener la paz significaba guardar mi dolor dentro, sonreír a través del sufrimiento y convencerme de que las cosas mejorarían con el tiempo. Pero la vida tiene una forma de revelar la verdad en el momento exacto en que ya no puedes ignorarla. Mi verdad llegó en el suelo frío de un comedor, con el miedo apretando mi corazón y la vida de mi hijo nonato pendiendo de un hilo. Hoy, mientras sostengo a mi hijo en mis brazos y miro el mundo con ojos más claros, entiendo algo que me costó casi perderlo todo para aprender. La fortaleza no es el silencio. La fortaleza es hablar cuando tu voz tiembla. La fortaleza es pedir ayuda cuando el mundo espera que te quedes callada. La fortaleza es sobrevivir a lo que estaba destinado a romperte y construir algo mejor con los pedazos que quedan. Solía pensar que la familia se definía por la sangre, por la tradición, por las personas que heredas en el momento en que te casas. Pero ahora sé que no es así. La familia no es quien comparte tu apellido. Es quien protege tu corazón. Es quien está a tu lado cuando llega la tormenta. Es quien te elige cada día, incluso cuando la vida es pesada y aterradora. Marcus, mis padres, mi hermano y cada persona que estuvo de mi lado me recordaron que el amor es más fuerte que la crueldad y el coraje es más fuerte que el miedo. Si estás escuchando mi historia ahora mismo y estás viviendo algo que parece imposible, por favor, escúchame. No estás sola. Tu dolor es real. Tu voz importa. Y tu vida, tu preciosa e irreemplazable vida, vale la pena protegerla. Hay una salida.
Hay un camino hacia adelante. Y hay un futuro esperándote que es más suave, más seguro y mucho más brillante que la oscuridad en la que te encuentras. A veces el mundo te rompe para que puedas descubrir el poder que nunca supiste que vivía dentro de ti. Y a veces la familia que construyes ladrillo a ladrillo, se convierte en el hogar que tu corazón siempre estuvo destinado a encontrar. En los momentos de calma que siguieron, mientras abrazaba a mi hijo y sentía el ritmo constante de su respiración, comprendí algo que nunca antes había visto por completo. A veces la familia en la que naces te rompe, pero la familia que construyes te salva. Mi viaje no fue fácil, pero me dio una fuerza que nunca supe que tenía y un futuro que una vez temí perder. Si mi historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Tu apoyo ayuda a que más voces sean escuchadas, más historias sean compartidas y más supervivientes se sientan vistos. Gracias por mirar y por estar conmigo.